El tema que quiero compartir en este día es un tema que compete directamente a nosotros, a cada uno de los que conocemos la palabra gloriosa del Señor, y no podemos escapar, no podemos disimular o quitarnos de la responsabilidad y del compromiso de haber aceptado a Yeshua en nuestro corazón. No olvidemos que Yeshua es el verbo de Dios y el verbo es la palabra. Entonces, el que recibe a Cristo en su corazón debe de entender que ha recibido la palabra, se ha comprometido con la palabra. Por lo tanto, bueno, aquí vamos a tomar varios versículos de la Biblia y uno de ellos, el versículo inicial de Salmo 90:12, y el tema que vamos a tratar se llama A mayor edad, mayor sabiduría. Dice la palabra del Señor en Salmos 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esto que estamos hablando ahorita, quiero mencionar de memoria un versículo que dice en Proverbios, la necedad, vea, la necedad está ligada al alma del muchacho, pero la vara hará que se retire. Entonces quiere decir que la característica de los niños y de los adolescentes y aún de los jóvenes, la característica de ellos es la necedad. Y hay a quienes les ha dado placer estar o permanecer en la necedad. Por eso en el Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo, es decir, enséñanos de muchas maneras, o por todas las maneras, permítenos aprender a contar nuestros años. En otras palabras, ya no eres el jovencito, ya no eres el niño, ya no eres el niño a quien se le podía considerar estar en la etapa de la necedad. Ahora ya con los años debes entender que te has echado encima un compromiso de obtener sabiduría. Y hay mucho pueblo diseminado en toda la faz del mundo que se hace portar el nombre del eterno Dios, el nombre de Cristo, el nombre de Yeshua. Pero la característica principal que los acompaña es la necedad. Y cuando digo necedad, no solamente se refiere a un capricho obstinado por desobedecer, sino una aferrada y marcada postura hacia la ignorancia. Porque lo contrario de sabiduría viene siendo la ignorancia o la falta de entendimiento. Entonces no podemos de ninguna manera, nadie puede permitirse o aceptar vivir como un ignorante o como una persona cargada de necedad. Entonces dice aquí, enséñanos de tal modo, lo voy a decir a mi manera, enséñanos de tal modo a soltar la necedad. Enséñanos de tal modo a aprender de nuestros años vividos, que al final de nuestra edad, al final de nuestro tiempo, terminemos cargados de sabiduría. ¿De qué serviría que se haya leído la Biblia una vez o dos, tres veces, pero si el corazón no está dispuesto a cambiar? ¿De qué serviría aferrarse a una forma de vida
cómoda a nuestro parecer individual o personal, pero si por todos lados florece la necedad, si los frutos son frutos de necedad, y Yahshua lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, qué hermoso es, aquí nosotros los árboles que tenemos son de manzana, de durazno y de pera. Qué hermoso es cuando todos los frutos están exhibidos en las ramas de los árboles, sanos, que no hubo plaga, no hubo granizo, y todos están maravillosamente adornando al árbol. Qué hermoso es cuando una persona, ya sea hombre o mujer, desde la cierta edad de su vida ya aplicó su conciencia y comienza a adornarse con frutos de sabiduría, con frutos de justicia. Pero bueno, por eso estamos diciendo a mayor edad, mayor sabiduría. No puede una persona cometer errores de necedad cuando ya por lógica y naturaleza se espera un procedimiento y comportamiento sabio. Bien, nosotros estamos hablando de algo que se debe de aprender, porque la palabra que está primero en este versículo dice, enséñanos. ¿Y a quién se le enseña? Al que no sabe. Es decir, el hombre necesita aprender, necesita ser enseñado. Por eso estamos diciendo, tú debes aprender, necesitas ser enseñado, porque se trata de algo que no lo sabes todavía y necesitas saberlo. En este asunto que estamos hablando, se trata de aplicar la conciencia y el conocimiento. No solamente se trata de que sepas, pero no uses tu conocimiento, sino que hay que aplicarlo. En otras palabras, que se vea. Que se vea cuánto has logrado, cuánto has crecido, cuánto has aprendido, cuánto has madurado, cuánto te has transformado. Porque si el problema con el que estás batallando ahorita es el mismo problema con el que batallabas hace 5 o 10 o más años, quiere decir que no lo has podido superar. Entonces hay que aplicar la conciencia. Y aplicar la conciencia, se puede decir que tienes que hacer una autosupervisión, una introspección. ¿Qué es lo que está mal en mí? ¿Por qué no puedo crecer? ¿Por qué no puedo mejorar? ¿Por qué no me puedo proyectar como la persona que realmente debo ser? Se trata también de estar conscientes de los años vividos. Si el niño tiene 5 años, se le exigen las cosas de acuerdo a su edad. Si el niño tiene 10 años, es de acuerdo a su edad. Pero si ya tiene 15 años, ya las cosas cambian. Ya no se le pueden tolerar los errores como cuando tenía 5 o 10 años. Y si ya tiene 20 años, todavía más se le va enseñando a que se haga responsable de todo lo que consume y de todo lo que tiene, de todo lo que disfruta, y que todo llegó allí por un costo. No se puede desperdiciar nada, no se tiene que descuidar nada. Entonces se le enseña al hijo a partir de los 15 años a contribuir con el mantenimiento, la limpieza, el orden y el cuidado de la vivienda. Pero resulta que hay personas que se han congregado por muchos años y todavía se sienten como si fuesen almas nuevas, sin compromiso, sin responsabilidades, sin deberes, sin obligaciones. Se trata también como que veamos como objetivo final
que se es llenar de sabiduría al corazón. Yo les quiero invitar a todos ustedes para que hagan lo posible por echar a volar su imaginación o sus recuerdos y ustedes analicen y vean qué mal se ve que la persona, ya sea hombre o mujer, llegue a una edad avanzada, ya como de 50 años en adelante, y lo que se caracteriza es porque tiene la cabeza hueca, porque tiene la cabeza vacía, y habla puras tonterías, puras groserías, puras palabras con doble o triple sentido, porque no formó su propia cultura, y a eso se le llama incultos, irreverentes, hasta prosaicos. Nosotros tenemos que analizar lo que dice el versículo, y lo voy a volver a leer. Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Con el paso de los días, con el paso de los años, más sabio, más sabia debe ser la persona. Todos deberíamos saber qué favorece y qué entorpece la efectividad de lo que la palabra propone. Porque hemos leído en la palabra que dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra eficaz quiere decir que no falla, que la palabra no va a fallar en la intención ni en el resultado. Pero ¿por qué no tiene la eficacia en las congregaciones? ¿Por qué, siendo directos, por qué en tu vida no tiene esa eficacia? Y ahí lo que estoy mencionando ahorita es que todos deberíamos saber qué es lo que favorece ¿y qué es lo que entorpece la efectividad de la palabra en tu propia vida? Posiblemente eres un adicto a algún vicio de tus ojos. Le dedicas horas y horas a satisfacer lo que tus ojos quieren ver. Por supuesto que eso impide que la palabra trabaje. Eso impide que la palabra tenga la libertad de obrar. Por muy viva que sea la palabra, si no hay lugar, si no hay espacio en el corazón de la persona para la palabra, pues la palabra no va a obrar jamás, porque no está allí la palabra. Es necesario entonces que todos comprendan que un corazón rebelde, un corazón engrosado de maldad, de soberbia, de altanería, un corazón perverso, eso es el más grande de los impedimentos para que la palabra tenga efectividad. Pero ¿qué dice el salmista? Un corazón contrito y humillado, tú no lo vas a despreciar. Yo recuerdo, y lo vuelvo a decir como lo dije hace mucho tiempo y antes lo decía más veces, siempre que tenía una Biblia, cuando era un libro, yo besaba mucho la Biblia. Siempre le he tenido un gran cariño, un gran amor a las Sagradas Escrituras. Y lo he dicho tal cual, ellas me quitaron lo torpe, ellas me quitaron lo bruto. Y amo la palabra porque yo sé que vivo, respiro, camino y mi vida está encauzada solo a la palabra y gracias a la palabra. Pero el que tiene un corazón seguro en lo que él considera más valioso en lugar de la palabra, bueno, que se atenga a las consecuencias. Vea lo que dice aquí Proverbios capítulo 1 en el verso 20. Y aquí vamos a leer dos versículos. Primero, el verso 20 y el versículo 21. Dice: la sabiduría clama
en las calles. Oiga bien, la sabiduría clama en las calles. Y vea lo que dice: alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Ahorita los voy a tratar de explicar estos dos versículos, luego nos pasamos al versículo 22. La sabiduría, cuando dice aquí, la sabiduría clama en las calles, todos deberían entender que las calles son transitadas por todo tipo de personas. Entonces lo traducimos así, lo interpretamos así: la sabiduría está al alcance de todos. La sabiduría está disponible para todos. Y vea lo que dice en el siguiente término: alza su voz en las plazas. Y en el versículo 21, la primera palabra que dice, la primera frase dice: clama en los principales lugares de reunión. ¿Cuál consideran ustedes que puede ser un principal lugar de reunión? Y todos podríamos concordar diciendo, pues, en las congregaciones donde se lee la palabra. Quiere decir que aún aquí, aún ahí donde tú te reúnes, allí clama la sabiduría. O sea, ¿por qué tiene que clamar? ¡Hey! Volteen acá, simples. Porque aún estando en el lugar de reunión, hay quienes ni siquiera se interesan por la sabiduría. Verdaderamente es penoso que la sabiduría tenga que andar clamando: alguien quiere buscarme, alguien quiere hallarme, alguien se interesa por mí, y que ande por las calles, que grite por las plazas, que grite en los lugares de reunión principales, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Dicho de otra manera, vayas a donde vayas, estés a donde estés, te encuentres en el momento que sea y en el sitio que tú quieras, siempre habrá un motivo ahí para aprender sabiduría. Así es que la sabiduría está al alcance de todos. No se le da lugar en los lugares de reunión, por eso clama. Al entrar en cada ciudad, debes considerarla, la sabiduría que te hará que tú seas sobresaliente, guardado, respetado, reconocido. Hay un proverbio que habla en el capítulo 31 acerca de la mujer virtuosa. Dice, si la mujer es virtuosa, su marido es digno de ella y es conocido en las plazas cuando se sienta a platicar con los hombres de avanzada edad. Un marido virtuoso tiene una mujer virtuosa. 22, vea aquí lo que dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Saben qué es? Simples y simpleza: vivir sin el sentido adecuado del día con día. Ay, como caiga, ay, luego, ay, después, hoy no me dio tiempo, bueno, pues no me siento tan mal porque de todos modos hice esto, hice el otro. No, vea bien: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Es una pregunta como diciendo: ¿qué acaso no tienes llenadera de tu necedad? ¿Qué acaso no le piensas poner fin a tu ignorancia?
¿Qué esperas para convertirte en una persona sabia? ¿Y qué es un burlador? Voy a llegar a un punto donde es posible que le duela a más de uno. Que estando en un lugar de reunión donde se hable la palabra, no te importe. Ya te colocas en la medida de un burlador. Pues sí, dijo, leyó la Biblia y estuvo bueno el tema, pero yo no voy a prestar caso. A eso se llama burlador. ¿Y qué dice la palabra? Dios no puede ser burlado. El que te estás haciendo daño eres tú mismo. Bien, analicemos esto. Dice, lo que impide que la sabiduría sea hallada es sentirse cómodo en la simpleza. Yo recuerdo que una señora quería ayudar a uno de sus hijos y le dijo, ¿qué te gustaría hacer en la vida? Yo quiero ayudarte, quiero que sepas que cuentas conmigo. Y él le decía, pues no sé. Oye, pero estudia, échale ganas. Pues es que no me gusta, es que no quiero. ¿Cómo se le llama eso? Simpleza. Y dice aquí, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Qué es lo que impide que la sabiduría sea hallada? Es sentirse cómodo siendo un simple. ¿Qué es un simple? Una persona que no tiene atractivo, que no tiene visión, que no tiene aspiraciones. Ya párenle a su necedad, es lo que está diciendo aquí la palabra. Propónganse a labrar el huerto de su mente. Hay algo que tenemos que recordar y dice, en la lengua está tanto la vida como la muerte. Y si hablamos en una forma parecida, dijéramos, en la lengua o en el poder de tu boca está tanto la riqueza como la pobreza, la salud o la enfermedad, la ruina o la grandeza, el fracaso o el éxito, la muerte o la vida. Todo eso está en la boca. Pero déjeme decirle que la boca está muy entrelazada con el cerebro, con la mente, y si no has cultivado una mente cargada de sabiduría, entonces está simple. Y vamos a poner en este lado, en el lado izquierdo, por decirlo así, está muerte, pobreza, miseria, escasez, enfermedad. Y en el lado derecho está vida, riqueza, prosperidad, sabiduría, inteligencia. Entonces, los simples se caracterizan por lo que está en el lado izquierdo. Los que no son simples se posicionan y se caracterizan por toda la lista del lado derecho. Ya párenle a su necedad y pónganse a labrar el huerto que es su mente. Ya no escojan ser llanos. ¿Qué es llanos? Pues de la parte más baja, la parte de la mente, lo voy a decir de esta manera, y me acordé ahorita de esta ilustración, que había un hombre que había contratado a un equipo como de 8 hombres robustos con una musculatura, pero brutal, fuerte, pronunciados, y él se había sentado en un carro tirado por ellos, es decir, vea bien, el que va sentado en el carruaje jalado por cadenas con esos hombres musculosos, iba leyendo, iba con un maletín, pienso de documentos, dando la enseñanza siguiente: es mejor que habilites tu mente y tu cerebro a que solo habilites tus músculos. Porque de acuerdo a tus aptitudes y de acuerdo a tus habilidades será el desarrollo, la proyección, la flor y el fruto de tu vida. Esta es la parte que nosotros tenemos que entender de simpleza y de sabiduría. Dice, dejen de sentirse a gusto con la insensatez.
Versículo 23. Volveos a mi reprensión. ¿Qué dice aquí? Presten atención, háganme caso, dice el Señor. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Aquí hay un pequeño orden que necesitamos prestarle atención. Dice, volveos a mi reprensión. 2. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. 3. Y os haré saber mis palabras. Óiganlo bien. Hay cosas que nadie hará por ti. Tú eres el único indicado para decidir y finalmente responder por cada una de tus decisiones. Aquí dice, volveos a mí. ¿Y qué dice en Malaquías? Por lo general dice, y dijeron, no oiremos, no haremos, no obedeceremos. O sea, se negaron. El profeta Malaquías señala y acusa al pueblo de Israel de haberse negado al llamado, a la obediencia y a toda la invitación de parte de Dios. Para llenar el corazón de sabiduría es un requisito despertar la mente consciente a la realidad de las cosas. ¿Cuál es la realidad? Ya no tienes 5 años, esa sería la primera realidad. Ya tienes la edad que tienes. Hay quienes ya le van tirando a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. Bueno, pues de acuerdo a la edad que tienes, despierta tu conciencia a esa realidad. ¿Sí? Y luego dice aquí, para llenar el corazón de sabiduría es un requisito despertar la mente consciente a la realidad de las cosas. ¿Por qué hay a quienes no les da la revelación divina? Es decir, ¿por qué Dios, a pesar de que tiene tantas ganas de revelar su amor, su misericordia, su sabiduría, ¿por qué no hay gente favorecida con esa buena voluntad del Señor? La respuesta es porque no se dan cuenta de la trayectoria de su vida. Y yo en lo personal bendigo al Señor por la vida que me tocó vivir. También fui trabajador, también me dediqué al trabajo material por algunos años, también me aprendí a ganarme el pan de cada día, pero no me quedé estacionado ni estancado en eso. No cuentan sus días y su corazón carece de sabiduría. En el versículo 23 toca 3 temas y son los siguientes. Ser sensibles a los llamados que hace el Padre Celestial. Hoy tuvimos un llamado, hoy aquí tuvimos un llamado a un nuevo comienzo. ¿Qué dice aquí? Simples, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros. No puede nadie derramar algo en un recipiente que está lleno. Es necesario sacar, vaciar el ego, vaciar la necedad, vaciar la ignorancia para quedar en condiciones de poder recibir. Así es que primero que nada hay que ser sensibles a los llamados que hace el Padre Celestial. El que sea consciente y sensible, bendito será. Y el que no se dé cuenta de esos llamados, su responsabilidad es entrar en las dimensiones adecuadas de espiritualidad.
Dice aquí, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Obviamente el Señor no va a derramar su espíritu en ambientes, en lugares y con gente no adecuada, con gente que no se ha esforzado, con gente que no se ha preparado. Es más, esa parte donde Yahshua dice, no le des lo santo a los perros, ¿por qué nos prohibiría hacer que nosotros diésemos las perlas finas a los cerdos y lo santo a los perros y Él lo haga? Quiere decir que Él cuida su santidad, cuida su espiritualidad, cuida su espíritu y cuida su gracia, y no haría lo que nosotros creemos que sí haría. Vaya, Jesús, Cristo, Yahshua, no derramaría su espíritu en personas que no están en condiciones de recibirlo. Dice aquí, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y la tercera dice, expandir la mente para llegar a comprender los secretos divinos. Eso es lo que se interpreta de la última frase del versículo 23. Y os haré saber mis palabras. Ese orden está bueno y necesita ser atendido de manera individual. Dice, volveos a mi reprensión. En otras palabras, haz teshuvá, regresa con Dios. 2, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. ¿Por qué? Porque se supone que prestaron atención y regresaron con el Señor. Y número 3, os haré saber mis palabras. Les quitaré la ignorancia y derramaré mi conocimiento sobre ustedes. Bien, déjenme decirles, y con esto voy a ir concluyendo, que esta generación debería tener un elevadísimo nivel de inteligencia. Hace un tiempo yo mencionaba acerca de los celulares que en el año 2000 los celulares eran de otras dimensiones y con menos aplicaciones. Hoy se le llama smartphone y se da a entender que estos dispositivos son demasiado inteligentes. Y hay personas que prefieren un celularcito nada más para llamadas porque dicen no saben ocupar tanta tecnología aquí. Pues resulta que en este tiempo, cuando la tecnología está en la palma de tu mano, la ignorancia está a todo lo que da en tu cabeza. Mientras que el celular es mucha tecnología y mucha ciencia, hay quienes reconocen y dicen, yo prefiero mi cacahuatito porque un teléfono de esos es mucha tecnología para mí. ¿Qué estoy diciendo aquí? Esta generación debería tener un elevadísimo nivel de inteligencia, con una mentalidad desarrollada y con toda la sabiduría aplicada, pero lamentablemente no es así. Hay mucha inconsciencia. La gente no está consciente que fue hecho o fue creado a la imagen del Creador. Y esa imagen le otorga y le posesiona como una persona dotada de sabiduría, de inteligencia, de poder. No le prestan la mínima atención a esas declaraciones bíblicas. Y como dice aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 22, ¿hasta cuándo, oh simples,
amaréis la simpleza. Ya deja tu rollo, ya renuévate, actualízate. Pues bien, esta generación debería tener un elevadísimo nivel de inteligencia y con una mentalidad desarrollada y con toda la sabiduría aplicada, pero lamentablemente no es así. Hay mucha inconsciencia, mucha distracción. Y esta es la parte de distracción, que la gente que está tan distraída que con el sencillo hecho de haberse congregado, ya creyó que ya resolvió su futuro eterno. Hay mucho entretenimiento, mucho en qué perder el tiempo. Y muy pocos se dedican a desarrollar su mente. Es tiempo de aprender a ser sabios. Ya por la gracia del Señor, yo no sé a qué se deba o desde siempre, yo respeto y admiro a todos los que se dedican a trabajar el evangelismo con los niños. Que Dios los bendiga. A mí nunca se me dio que yo tenía que trabajar con niños. A mí Dios me envió a trabajar con gente que entienda, con gente que desarrolle. No quiero decir que los niños no entiendan, pero cuando estoy hablando de que entiendan los misterios y los secretos profundos de la palabra del Señor. Y yo estoy seguro, como dijo Job, yo sé que Dios no ha terminado conmigo. Todo lo que Él se propuso para mí, sin duda alguna lo habrá de terminar. Y yo sigo mi camino, sigo en el trayecto de mi vida, de mi llamado, de mi ministerio, con toda la intención de cumplir. Mis estimados, que el Eterno les bendiga a todos donde quiera que estén, y déjenme decirles que a mayor edad, mayor sabiduría. Así debería ser. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias por el favor de su atención. Bendiciones.